a iniciar. Ahí está. Bueno, entonces dijimos que en esta unidad 4 vamos a ver lo que hace en la primera parte, estimación puntual. Y dijimos que en la estimación puntual nosotros lo que hacemos es, con datos de la muestra, calcular un punto estimado o un valor particular del estimador con datos proporcionados, como recién dijimos, por las muestras. Un parámetro que dijimos nosotros ya en las clases anteriores, que se calcula con datos poblacionales, los parámetros son constantes, dentro de los parámetros podemos tener a la media poblacional mu, la varianza poblacional sigma al cuadrado, la proporción poblacional, que la simbolizamos con la letra P, puede ser estimado por varios estadísticos o estimadores. En el caso de la media poblacional, que ya sabemos que se simboliza con la letra griega mu, se puede estimar a través de la media muestral, que se simboliza, como ya sabemos, con X barra, la mediana muestral o la moda muestral. Tanto la media como la mediana y la moda muestrales son estimadores de la media poblacional mu. ¿Cuáles son las propiedades de los estimadores que vamos a ver a continuación? Las propiedades de los estimadores son 4: insesgabilidad, consistencia, eficiencia y suficiencia. Entonces ahora vamos a detallar la definición de cada una de esas propiedades. ¿Cuándo decimos que un estimador es insesgado? Decimos que un estimador es insesgado cuando se distribuye con media igual al parámetro que se quiere estimar. O sea, cuando la esperanza matemática del estimador es igual al parámetro. Ahí en símbolos decimos, en general, la esperanza de tita estimado es igual a tita. Tita es lo que simboliza el parámetro y tita estimado, ustedes ya saben que son los estimadores, cuando tiene ese sombrerito arriba, es un estimador que se calcula con datos proporcionados por las muestras. Si habláramos, por ejemplo, de la media, diríamos la esperanza de tita estimado para la media es X barra igual a mu. Pero como acá estamos con una notación general, decimos la esperanza de tita estimado es igual a tita. Ahí en el gráfico que tienen en la presentación anterior, ustedes ven que tenemos dos distribuciones y una tiene el tita, digamos, el parámetro al medio. Esa es un estimador insesgado. En cambio, en el de la derecha, el estimador está sesgado, porque se desplaza hacia un costado. Entonces tiene un sesgo el estimador. Cuando se cumple que la esperanza de tita estimado es igual a tita, entonces decimos que el estimador es insesgado. ¿Cuáles son ejemplos de estimadores insesgados? Dijimos recién, los estimadores se usan para estimar los parámetros poblacionales. Entonces, de la media poblacional, un estimador que es insesgado es X barra. De la varianza poblacional, que se simboliza como sigma al cuadrado, un estimador insesgado es sigma estimado al cuadrado. Y de la proporción es P estimado. ¿Se acuerdan que P estimado lo calculamos como X sobre N? Y hablamos de muestras o poblaciones que están dicotomizadas. Si el estimador está sesgado, puede tener un sesgo positivo o negativo. Nosotros dijimos, si la esperanza de tita estimado es igual a tita, o sea, la esperanza matemática del estimador es igual al parámetro, decimos que el estimador del parámetro es insesgado. Dijimos X barra es un estimador insesgado de mu. Si la esperanza matemática del estimador es mayor a tita, el estimador presenta un sesgo y es positivo. Cuando es menor al parámetro, ese sesgo es negativo. Ahí ven gráficos y tenemos al medio la distribución cuando es simétrica. Ustedes recuerdan que ya lo vimos en estadística y probabilidad cuando dijimos que una distribución es simétrica, cuando la media es igual a la mediana, igual a la moda, y los tres valores están ubicados en el centro de la distribución. Tenemos una simétrica derecha, por eso dice asimetría positiva, y otra simétrica izquierda que dice asimetría negativa.
La media muestral como estimador de la media poblacional es un estimador insesgado. También podemos estimar la media poblacional MU a través de la mediana. La mediana es un estimador insesgado de la media poblacional cuando la distribución es simétrica, o sea, cuando los tres valores están ubicados como vemos en el gráfico del medio. Si la distribución es asimétrica derecha o asimétrica izquierda, la mediana es un estimador sesgado de la media poblacional MU. Esa es la primera propiedad que acabamos de ver, que es la insesgabilidad. Otra de las propiedades de los estimadores es la consistencia. ¿Cuándo decimos que un estimador es consistente? Un estimador, que en general lo denotamos como tita estimado del parámetro mu, en este caso sí es la media, sino el parámetro en general es tita, es consistente. Ahí dice, si cuando n tiende a n, ¿se acuerdan que n es la muestra y n mayúscula es la población? Entonces decimos, un estimador es consistente cuando el tamaño de la muestra tiende al tamaño de la población y el estimador tiende al parámetro. Cuando se cumplen esas condiciones, entonces decimos que el estimador es consistente. En el caso de X barra, es un estimador consistente de la media poblacional MU. ¿Cuándo un estimador es eficiente? En general podemos decir que un estimador es eficiente cuando tiene varianza mínima. O sea, que dados dos estimadores respecto de un mismo parámetro, decimos que es más eficiente el que tiene menor dispersión, menor varianza o menor desviación típica. O lo que es lo mismo, saben que eso significa que los datos están más concentrados alrededor de la media o menos dispersos. ¿Cuándo un estimador es suficiente? Para eso tomamos el concepto de Fisher y decimos, un estimador es suficiente cuando utiliza toda la información contenida en la muestra respecto al parámetro a estimar. Es decir, que no hay otro estimador que tenga mayor información respecto del parámetro a estimar. En ese caso, X barra, que es la media muestral, cumple con la propiedad de suficiencia respecto del parámetro poblacional MU. Entonces, como hemos visto respecto de las propiedades de los estimadores, insesgabilidad, eficiencia, consistencia y suficiencia, diciendo, insesgabilidad es cuando se distribuye con media igual al parámetro que se quiere estimar. Eficiencia es cuando tiene menor varianza. Consistencia es cuando a medida que el tamaño de la muestra tiende al tamaño de la población, el estimador tiende al parámetro. Y suficiencia cuando utiliza toda la información contenida en la muestra respecto del parámetro a estimar. Cuando cumple esas cuatro condiciones, X barra decimos que es un buen estimador de la media poblacional MU. Así como vimos la estimación puntual y las propiedades de los estimadores, ahora vamos a ver el error de estimación. ¿En qué consiste el error de estimación que lo denotamos con la letra E? Es la diferencia entre el valor del parámetro, en general tita, si hablamos de la media poblacional MU, y el valor de la estimación puntual, tita estimado. Fíjense que ahí tienen un gráfico de una distribución. Al medio tenemos el parámetro poblacional, que lo simbolizamos con la letra griega tita. A la derecha tenemos sigma de tita estimado. Entonces, la diferencia que hay entre el verdadero valor del parámetro y el valor de esa estimación puntual es el error que lo denotamos con la letra E. ¿Cuál va a ser el error máximo aceptable? Fíjense que la diferencia el error dijimos que es la diferencia entre tita estimado y el verdadero valor del parámetro. ¿Cuál va a ser el riesgo de cometer el error? Es cuando esa diferencia en valores absolutos es mayor a E. Fíjense, ahí tenemos un gráfico donde tenemos al medio la media tita
y sigma estimado 1 y sigma estimado 2 a ambos lados de la distribución. Entonces tenemos un error por defecto y otro por exceso. Esa diferencia que hay, dijimos, entre la media poblacional y el estimador es el error máximo aceptable, que es lo que tienen con la llavecita y que dice menos E y E. Por eso se pone en valor absoluto, porque es el error por exceso y por defecto. Lo que excede de eso es el riesgo. Entonces decimos, cuando la probabilidad es mayor a E, eso es el riesgo de cometer un error. Eso es lo que se encuentra con rayitas indicado en el gráfico y está por exceso y por defecto tenemos el riesgo de cometer un error. Entonces, la probabilidad de que en valores absolutos tita estimado menos tita sea mayor al error es por ambos lados lo que se conoce como el riesgo de cometer un error. Acá hay una chica que dice que no puede ver la pantalla. ¿El resto la puede ver? Porque si no debe ser algún problema particular de ella. Sí, profe, se ve. Ah, bueno, entonces después, Luciana, fíjate si lo ves en la clase grabada porque debes tener algún problema Profe, de tu compu, ¿sí? profe, a mí me ¿Sí? pasó lo mismo al principio, pero toqué abajo en el cuadradito donde aparecía, no sé si su nombre o el de la profe Agostín Escapín, que ahí decía algo de contenido compartido o algo así, y me apareció. Es como Ah, que le debe haber quedado, no, como a mí a lo mejor. entonces Luciana intenta hacer lo que dice la compañera, a lo mejor así lo podés ver. Bueno, entonces continuamos con la probabilidad de cometer, calcular el cálculo de la probabilidad que mide el riesgo de cometer un error que supera el error máximo aceptable que dijimos de un comienzo, la diferencia entre el verdadero valor del parámetro y el estimador. Para calcular esa probabilidad utilizamos una Z. Ustedes ya lo conocen desde estadística y probabilidad. El valor tipificado de Z, ¿qué va a ser? El valor de la variable menos el valor del parámetro dividido de la desviación típica. Entonces, cuando nosotros calculamos ese valor Z, que después de esto no se preocupen porque lo van a ver en el práctico y con los números se van a dar cuenta más fácil, porque así viéndolo en teoría por ahí confunde un poco. Decimos que el riesgo es la función inversa de Z, porque cuando Z crece, el riesgo disminuye y viceversa. El valor de Z que dijimos recién lo calculamos con la tabla normal es lo que determina el sesgo, el riesgo. Y depende del error, del tamaño de la muestra que lo simbolizamos como N minúscula y de la varianza poblacional. O sea que el riesgo, como ven ustedes en la fórmula, que después la vamos a ver en la fórmula del riesgo, como se trata de una fórmula, siempre todos los valores están vinculados, por lo tanto, por eso es la relación entre esos valores que al aumentar uno disminuye el otro y viceversa. Vamos a ver ahora entonces qué relación hay entre error, riesgo y tamaño de la muestra. Ustedes después, les repito, lo van a ver en el práctico. Nosotros lo que hacemos es calcular el error, riesgo y tamaño de la muestra de acuerdo a los datos de un ejercicio que lo van a ver en la clase próxima. ¿Cómo hacemos para calcular el riesgo? Recién dijimos que para calcular el riesgo nosotros utilizamos la Z. Entonces, ¿a qué es igual la Z? Es igual al error, otra vez la diferencia entre el parámetro y el valor del estimador, por la raíz de n sobre sigma. Así calculamos el riesgo. Entonces, ¿qué vemos en esa fórmula? Lo vemos matemáticamente. Si aumenta el error E, disminuye el riesgo, o sea que aumenta Z. Si crece el tamaño de muestra N, a mayor varianza tenemos mayor riesgo. Y así sucesivamente, ustedes lo van a ver en los prácticos, variando los valores del error, del N o de la varianza o desviación típica, les va a variar el valor de la fórmula y de acuerdo a eso vamos a establecer las relaciones entre error, riesgo y tamaño de la muestra.
De la fórmula anterior igualmente podemos despejar el error, que ustedes ya saben cómo se hacen los pasos matemáticos para despejar la fórmula. Entonces, despejando de la fórmula anterior que medía el riesgo, decimos que el error es igual a z por la desviación típica sobre la raíz de n, siendo n el tamaño de la muestra. Entonces ahí también se vuelve a establecer la misma relación entre los componentes de la fórmula, que decimos que si aumenta el tamaño de la muestra n, disminuye el error, ya que al ser raíz de n, al aumentar el n, disminuye el error. Y también a mayor varianza, tenemos mayor error, porque sigma, a la varianza le sacamos la raíz cuadrada. Ustedes saben que eso es la desviación típica que tenemos en el numerador de la fórmula, y por lo tanto, al aumentar sigma, aumenta también el error porque está en el numerador. Acá tenemos la fórmula del tamaño de la muestra. También se despeja del anterior, entonces para despejarlo decimos que la raíz de n es igual a z por sigma sobre el error, y por lo tanto, la fórmula para calcular el tamaño de muestra n es igual a z al cuadrado por sigma al cuadrado sobre el error al cuadrado. Bueno, ahí se dan cuenta que para sacarle la raíz al n, elevamos los dos miembros al cuadrado, y por eso en el segundo término de la fórmula nos queda z al cuadrado por la varianza sobre el error al cuadrado. Tengan cuidado ahí, porque por ahí lo que suelen hacer en este práctico lo despejan así y después ponen la varianza al cuadrado. Presten atención ahí si lo que tienen de dato es la desviación típica o la varianza, para no volver a elevar al cuadrado, sino obviamente que el n va a estar mal calculado. Con eso nosotros calculamos el tamaño de muestra óptimo que es necesario para un experimento dado. También acá vemos la relación que se establece entre el tamaño de la muestra y decimos, a mayor varianza tenemos un mayor tamaño de muestra. Y si se mantiene el mismo error y el mismo riesgo. A mayor z tenemos mayor n, y a mayor error tenemos menor n porque lo estamos dividiendo por un número más grande. Siempre la relación varía en función de los componentes de la fórmula, que siempre son los mismos. ¿Ven? Como ven, uno se despeja del otro. Cuando utilizamos el cálculo del tamaño de la muestra, nosotros lo podemos hacer respecto de la estimación de mu o respecto de la estimación de p. Entonces, vamos a verlo con respecto a la estimación de la media poblacional mu. Entonces decimos, el máximo error muestral no debe ser mayor a 2 por arriba o por debajo de la media verdadera. Ese es el dato que nos da el ejercicio, nos dice, el máximo error muestral no deberá ser mayor que 2 por arriba o por debajo de la media verdadera. Cuando el enunciado nos habla de la media verdadera, nosotros estamos viendo de calcular la n en la estimación de mu, como nos dice el título, porque hablamos de media verdadera. Entonces acá lo que vamos a hacer es un cálculo de tamaño de la muestra para estimar la media verdadera. Ahí les dice por arriba o por debajo, porque se acuerdan que el error tenemos hacia la izquierda o hacia la derecha, es por exceso y por defecto, y lo ponemos en valor absoluto porque no lleva signo. Por eso le ponemos 2. Tenemos un nivel de confianza del 95,45%, y el nivel de confianza ya lo vimos en estadística y probabilidad, cómo lo simbolizamos como 1 menos alfa. Después dice, la desviación típica de la población basada en experiencia es 8. Tengan cuidado acá que la desviación típica es de la población y no de la muestra, entonces se simboliza como sigma. Tengan en cuenta que está calculada para datos poblacionales. Ustedes acá en estadística y probabilidad tienen que tener especial cuidado y no confundir los datos de la muestra con respecto a los datos de la población. Como en este caso les dice la desviación típica de la población, la simbolizamos con sigma. Si les dijera la desviación típica de la muestra, sería sigma estimado al cuadrado. No al cuadrado, porque al cuadrado es la varianza. Estamos hablando de desviación típica, por lo tanto sería sigma estimado. Y les dice encontrar el tamaño de muestra n.
O sea que lo que estamos buscando es con esos datos donde tenemos el error que vale 2, el nivel de confianza 1 menos alfa 0,9545, sigma es igual a 8, calcule el tamaño de muestra adecuado. Entonces, los datos que tenemos es el error igual a 2, 1 menos alfa es 0,9545. ¿Cómo hacemos ahí para buscar el valor de z? Tengan en cuenta eso, lo repasamos, pero ya lo recuerdan ustedes, estadística y probabilidad, que siempre el valor de z lo buscamos acumulado. Entonces, si tenemos un valor de 0,9545, que es central, se busca 0,9545 dividido 2 más 0,50, buscamos z para 0,9772. Ese valor de z es más menos 2. Y la desviación típica, ven que ahí está sigma es igual a 8. Ven que no está estimada porque les decía en los datos, la desviación típica poblacional es 8. Entonces ahora directamente aplicamos la fórmula que acabamos de ver para tamaño de la muestra. Les decía, calcule el tamaño de la muestra respecto de la media poblacional. Entonces decimos z cuadrado por sigma al cuadrado sobre el error al cuadrado, que el error es x barra menos 1 porque dijimos que es la diferencia del estimador respecto del parámetro. Por lo tanto, n a qué va a ser igual a 2 al cuadrado por 8 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Ese tamaño de muestra nos da 64 y vamos a decir que el tamaño de muestra es de 64 o más, por eso ponemos n mayor o igual a 64, porque mediante esta fórmula nosotros lo que obtenemos es el tamaño mínimo de muestra, por eso ponemos n mayor o igual a 64. Con un nivel de confianza de 0,9545 y una desviación típica de 8. Veamos ahí qué pasa para establecer las relaciones que acabamos de ver en la parte teórica, qué pasa cuando disminuye el error. Fíjense en la parte B del ejercicio que el error en vez de 4 ahora pasa a ser 1. Entonces, ¿qué vamos a decir? El nivel de confianza es el mismo, 0,9545, z es 0,9772 y sigma es 8. Por lo tanto, ¿qué vamos a poner? 2 al cuadrado por 8 al cuadrado sobre, en este caso sería 1 al cuadrado, que obviamente es 1. En este caso, el n nos da mayor o igual a 256. Entonces, establecemos la relación y ¿de qué decimos? Cuando disminuye el margen de error, el tamaño de la muestra aumenta. Fíjense que con un error de 4, el n óptimo es mayor o igual a 16. Y con un error de 1, el n es mayor o igual a 256. Miren cómo aumenta al disminuir el error. Vamos a ver otro ejemplo donde variamos el valor de la desviación típica. Entonces decimos, el error es igual a 2. 1 menos alfa es 0,9545, z acumulado es 0,9772 y decimos que la desviación típica es 4. Otra vez aplicamos la fórmula, 2 al cuadrado por 4 al cuadrado sobre 2 al cuadrado nos dice n mayor o igual a 16. Si la desviación típica fuera 2, o sea, disminuimos la desviación típica y diríamos 2 al cuadrado por 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es el error al cuadrado, el n nos da mayor o igual a 4. O sea que el n, cuando disminuye la desviación típica, el n también disminuye. Fíjense que como la desviación típica está en el numerador, el disminuir, por lo tanto disminuye el tamaño de la muestra. Ahora vamos a ver qué pasa respecto del z, que dijimos que mide el riesgo. En el primer caso teníamos el error de 2, z para un nivel de 0,9772 que nos da 2 y la desviación típica 8. En este caso, en el caso planteado originariamente, decíamos el n es mayor o igual a 64.
¿Qué pasa cuando buscamos z para 0,975? Entonces decimos 1,96 al cuadrado por 8 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Y el n nos va mayor o igual a 61, con lo cual tenemos que el n levemente disminuye, o sea que al disminuir el tamaño de z, disminuye el tamaño de la muestra. También eso se da respecto de la relación matemática, que como el z está en el numerador, al disminuir z, disminuyo el n. Volvé 1, por favor, Agostina. Ahí está. Ahí tenemos otro ejemplo donde el nivel es 0,99 y entonces buscamos z acumulado para 0,995 y nos da 2,58. En ese caso, 2,58 al cuadrado por 8 al cuadrado sobre 2 al cuadrado nos da un n mayor o igual a 107, que respecto del original, que era 64, también aumenta. O sea que en este caso aumenta más n, entonces, z, perdón, entonces, que sería el riesgo, entonces aumenta el tamaño de muestra en una mayor proporción. Todos esos casos que acabamos de ver en el ejemplo es, como dijimos, calcular el tamaño de muestra para la estimación de la media poblacional mu. El segundo caso que se puede presentar es calcular el tamaño de la muestra para la estimación de la proporción poblacional, que la simbolizamos con P. Tengan en cuenta, como dijimos al comienzo, que en el caso de P la población está dicotomizada y los individuos pertenecen a una clase u otra según tengan o no una determinada característica. Puede ser defectuoso y no defectuoso, administrativos y no administrativos, etc. En este caso, z, ¿cómo lo calculamos? Así como en el otro caso decíamos tita estimado menos tita o x barra menos mu, como acá estamos hablando de p, el error va a ser p estimado menos p, porque hablamos de la proporción. Y en el denominador, la raíz de p estimado, 1 menos p estimado sobre el tamaño de muestra. Con lo cual, despejando de esa fórmula el tamaño de muestra, para poder sacar la raíz, elevamos ambos miembros al cuadrado, y pasamos n al otro término, ¿no? Lo que nos va a decir que el tamaño de muestra para el caso de la proporción es igual a z al cuadrado por p estimado 1, bueno, ahí salió como siendo admiración, pero es 1 menos p estimado, sobre p estimado menos p al cuadrado. En definitiva, nos queda z al cuadrado, p estimado, 1 menos p estimado, sobre el error al cuadrado. Ven que así es la fórmula del tamaño de muestra cuando hablamos de proporción, y tengan en cuenta, porque por ahí en los exámenes se pide calcule el tamaño de muestra para uno u otro caso. Tengan en cuenta que si les dice respecto de la media, aplicamos la fórmula anterior, z cuadrado por sigma al cuadrado sobre el error al cuadrado. Si estamos hablando de la proporción, es z al cuadrado, p estimado 1 menos p estimado sobre el error al cuadrado. Porque por ahí aplican indistintamente una u otra. Y son distintas las fórmulas para el cálculo de tamaño de muestra si hablamos de la media poblacional mu o si hablamos de P. Vamos a ver un ejemplo para que lo puedan observar mejor. Decimos, el error es del 5%, como para trabajar la fórmula necesitamos en tanto por 1, ponemos 0,05. Fíjense que en el otro les decía, el error es de 2, por arriba o por debajo de la media verdadera. Presten atención que lo que les decía recién que tienen que tener en cuenta, acá les dice, el error es del 5%, en tanto por 1 es 0,05, por arriba o por debajo de la verdadera proporción. Entonces ustedes cuando ven eso en un enunciado de práctico se van a tener que dar cuenta que la fórmula a aplicar va a ser la de la proporción y no la de mu. Repetimos lo que dijimos recién. Nosotros vemos para la determinación del tamaño óptimo de la muestra dos casos. Dijimos el caso 1 para la determinación de la media mu y el caso 2 para la determinación de la proporción.
En este caso, les dice, el error está por arriba o por debajo de la verdadera proporción. O sea que si lo tenemos en un gráfico, el valor de la media, que en el otro caso era mu, en este caso va a ser la P porque estamos hablando de proporción. El nivel de confianza es 0,9973, por lo tanto busco Z acumulado para 0,9987, que me da 3. Y nos dice la proporción es 0,35. Vamos a suponer que esa es proporción de artículos defectuosos que salen de una máquina. Entonces nosotros sabemos, vamos a tener una proporción P que es 0,35 y otra proporción que la podemos llamar Q o 1 menos P que es 0,65, que son los artículos que salen buenos. En este caso estaría dicotomizado entre buenos y defectuosos, siendo P la probabilidad de los defectuosos. Entonces, calcule el tamaño de muestra para la proporción de defectuosos que salen de una máquina, supongamos. Entonces, el N, ¿cómo va a ser? Aplicamos la fórmula que se debe aplicar para el caso de la P y decimos que es igual a Z cuadrado, P estimado, 1, otra vez, bueno, le puse el signo sin querer, 1 menos P estimado sobre el error al cuadrado. Z al cuadrado, ¿cuál va a ser? Buscamos, allá arriba dijimos la Z acumulada para 0,9987, el valor particular Z para este caso es 3 al cuadrado. P estimado para los defectuosos dijimos que según el enunciado es 0,35. Por lo tanto, eso es 0,35 por 1 menos 0,35, que es 0,65, sobre el error, que es 0,05 al cuadrado. Con lo cual, el tamaño de muestra óptimo para la proporción es igual a 819 en este caso. Ahí hemos calculado entonces el tamaño de muestra para la media mu en un caso y para la P en este último caso. Entonces presten atención de acuerdo a lo que les pide el enunciado, porque por ahí suelen usar el PS de 0,35 como la desviación típica, etcétera, etcétera. Entonces tengan cuidado y presten atención. Si les dice calcule el tamaño de muestra para la media o calcule el tamaño de muestra para la proporción poblacional. Bueno, el teórico de esta unidad es cortito, es solamente eso nomás. Y no quisimos darle el práctico hoy también para que no sea tan pesada la clase, así que el práctico lo van a ver el día martes. No sé si quieren preguntar alguna cosa, porque el teórico llega hasta acá, después ustedes lo pueden ver del apunte que está un poquito ampliado, pero queríamos explicarles los aspectos básicos como para que lo tengan en cuenta sí, ahí, Agostina, por favor, pone la fórmula para calcular N para el caso de la media poblacional mu, que es el primer caso. Ahí está. ¿Ve? Ese es el cálculo del N para la media poblacional mu, por eso es Z al cuadrado por sigma al cuadrado sobre el error al cuadrado. Eso es si pide el tamaño de muestra. También podría ser que tuvieran de dato el tamaño de muestra y tuvieran que calcular el error o tuvieran que calcular la desviación típica. O sea, todo eso se despeja de la fórmula haciendo un pasaje simple de término como ustedes ya saben calcularlo. Y después le podemos pedir también alguna relación que pasa si aumenta uno o disminuye el otro o viceversa. Y eso también se establece, como lo vimos recién, respecto de la fórmula. Profe, le hago una consulta. Sí. Respecto al error de estimación, Sí. veo que nosotros, en teoría, lo que hacemos es, a partir de un estadístico, intentar estimar el parámetro. Sí. Y justamente el valor de este parámetro es el que se utiliza para calcular el error de estimación. Si nosotros al parámetro real no lo tenemos, porque es difícil saber efectivamente el parámetro de una población, Sí. entonces, ¿cómo es que se calcula el error de estimación? ¿De dónde sale el valor? No, lo puede fijar el investigador.
yo digo, bueno, yo para realizar esta prueba quiero tener un error de estimación del 2%, del 1%, siempre se fija obviamente en valores pequeños. Y en Ah, bien. base a eso calculo el tamaño de muestra. Por ejemplo, cuando hacemos una encuesta, yo digo, bueno, ¿cuánta gente voy a encuestar? Y bueno, si no tengo muchos recursos y tengo para un tamaño de muestra chico, obviamente que a mayor tamaño de muestra, siempre el error disminuye. Pero si lo fijamos bajito al error, vamos a tener que encuestar a más gente para que tenga más confiabilidad los datos. Pero lo fija el investigador, se puede fijar en un porcentaje que usted determine. Bien, perfecto. Y otra cosita, nosotros, por un lado, tenemos información que surge del muestreo, que es el estadístico, y a su vez el parámetro que corresponde a la población. Sí. Estimador, se le llama a esa información que obtenemos de la muestra que usamos para estimar el parámetro o el valor al que aproximamos cerca del parámetro en la población. No, es estadístico y estimador son términos similares, que se calculan con datos de las muestras para estimar el verdadero valor del parámetro, que por esta parte no lo vamos a conocer. Nosotros en esta primer parte de la materia lo que hacemos es utilizar estos estadísticos o estimadores para estimar el verdadero valor del parámetro. Entonces hacemos aproximaciones para ver, hoy vimos la estimación puntual, la clase próxima, bueno, la clase próxima no es el práctico, pero la otro teórico, vamos a ver la estimación por intervalo. Entonces ahí lo que vamos a obtener es un intervalo aleatorio que tiene una probabilidad conocida de contener al parámetro que no conocemos. Acá lo que nosotros hacemos en la estimación puntual, que es lo que vimos hoy, es determinar un punto estimado o un valor particular del parámetro. Ese valor particular del estimador es lo que suponemos que vale el parámetro, que en este caso es desconocido. Perfecto, muchas gracias. Porque se me mezclan un poquito esos conceptos. Sí, por eso recalcamos tanto y por ahí parece insistente en las clases, recalcarles tanto el término los términos empleados en esta materia, estimador, estadístico, población, muestra, porque aunque a ustedes les parezca insistente, cuando tomamos los exámenes, dicen X barra y le decimos, ¿y qué es? ¿De la población o de la muestra? Y dudan. Entonces, traten de fijar, sobre todo desde el comienzo de esta materia, básicamente esos conceptos que diferencien bien. ¿Con qué lo calculo? Con datos de la muestra, entonces está estimado. Con datos de la población, entonces tengo una constante, tengo un parámetro y trabajo con toda la población. ¿Sí? Si el censo es cuando trabajamos con toda la población. En la muestra trabajo con una porción de la población o una parte de ella, un subconjunto de la población. Entonces traten de fijar sobre todo en esta materia, porque a lo largo de toda la materia principalmente vamos a trabajar con esos conceptos y les insisto, llegamos al examen final y les decimos, ¿y con qué datos se calcula MU? Y dudan si es con datos de la población o de la muestra. Entonces tengan cuidado con eso y vayan haciéndose cuadritos. Acá preguntan si podemos colgar los Power. Sí, los podemos colgar porque por ahí les ayuda eso, para que fijen bien, por ahí viéndolo así grande, digamos así, después lo recuerden. Estimador X barra como estimador del parámetro poblacional MU. Estimador P estimado como estimador de la P poblacional. Y así, eso vayan grabándolo desde el inicio, porque lo repetimos y lo repetimos montones de veces, insistente en toda la materia, y tomamos el final, y aunque no parezca, se equivocan en esas cosas. Así que presten atención particularmente en esos términos, porque después lo usamos siempre. Después vemos estimación por intervalo, después vamos a la prueba de hipótesis, que se complica un poco más todavía. Entonces, partiendo de esta primera parte que fija esos conceptos, después se emplean los mismos a lo largo de toda la materia. Y para el parcial tengan en cuenta también que va a ser teórico y práctico, por lo tanto estos conceptos véanlos, porque les podemos preguntar que expliquen alguno de este tipo de términos, entonces vayan viéndolo, porque después cuando vemos estimación por intervalo vemos la media, la varianza, la desviación, el cociente de varianza, y cuando llegan al parcial son bastantes temas, entonces no se dejen estar, porque ahora es sencillo, no es complicado tampoco, esto tampoco es para asustarlos,
pero para que lo vayan teniendo claro desde un comienzo. Sí, la fecha del parcial, ay, no me acuerdo. Agostina, ¿vos tenés a mano la fecha del parcial? Que no me acuerdo qué fecha era, a ver, se lo busco. Sí, acá lo tengo a mano. Ah. Esperen que entro en el calendario. Un segundo. Ahí está. Bien. Estadística aplicada, tengo como fecha de primer parcial el 29. Ah, está bien, ahí lo puso Joaquín, el 29 del 4, el primer parcial, y el 6 de mayo tenés así, Agostina, el recuperatorio. Y el recuperatorio el 6 de mayo. Perfecto, esas son las fechas entonces, el 29 de abril y el 6 de mayo. Sí, el segundo parcial el 14 de junio. Sí, ese ya es más finalizando el cuatrimestre. Sí. No, para los de distancia no es la misma fecha porque distancia tiene otra modalidad según establece la facultad y tienen un solo parcial. No sé si Agostina ya lo fijaron en la fecha del parcial. Hablé con Rita y me dijo que iban a pedir que coincida con el segundo parcial de presencial, o sea, para el 14 de junio, pero todavía no lo habían confirmado que se pudo. Bueno. O sea, lo más Entonces, probable es que sea esa fecha. Perfecto. Vamos a ver si no se superpone con otra materia, porque sí, hay chicos de distancia que me pidieron asistir a las clases, entonces posteriormente les vamos a comunicar porque todavía no nos ha confirmado la facultad. Pero distancia sí tiene un solo parcial con su recuperatorio porque la facultad lo establece así para educación a distancia. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, de todos modos, si no estamos disponibles por el mail, en Nevelia están todas las direcciones de mail nuestro, así que cualquier cosa pueden consultar. Yo creo, Agustina, así que ya se puede detener la grabación. Bueno. Y bueno, si no tienen ninguna pregunta, estos temas no son complicados, así que más cuando lo vean